el pagano con las historias, tan cultural como el propio parlamento o las juntas locales, hablando de historia. Historias de bucaneros y corsarios, historias de piratas en el Río de la Plata. A mediados de 1580 se encontraba por estos lugares John Drake, sobrino de Francis Drake, uno de los más grandes piratas y corsarios que trabajaba bajo la corona británica. Pero claro, Francis Drake tiene una harta trayectoria de boicot y de guerras contra el Imperio Español. Nosotros en particular ingresaremos con John Drake, el sobrino de Francis. Tenía John Drake el mandato británico de boicotear toda embarcación comercial o no comercial que intentara comercializar con Buenos Aires e intentara también ingresar o salir del Río de la Plata. Anteriormente entendamos, la saliente del mercado era por el río Uruguay, tanto saliente como ingreso a las entrañas de América del Sur era por medio del río Uruguay. Ahí la corona británica debía tener una embarcación o embarcaciones para boicotear. Historias de bucaneros y corsarios, historias de piratas en el Río de la Plata. En estos lugares, las historias de piratas y naufragios son vastos. Para aquellos entonces, John Drake era el que merodeaba estas costas hasta las propias Malvinas. En noches claras se divisaban los fogonazos de los cañones. Navegantes españoles afirmaban haber encontrado la tormenta del diablo entre los últimos bastiones de las tierras de Argentina, dando frente a las Malvinas. Ahí estaba el diablo en su buque, John Drake, y los fogonazos que se lograban ver desde tierra. Propiamente navegaba desde la punta de Argentina, enfocando a las Malvinas hasta nuestras costas. Eran terrenos de John Drake, quien pirateaba y boicoteaba toda nave mercantil o nave de la Armada Española. Era lo que le había encomendado la corona británica a John Drake, sobrino de Francis Drake, el cual le había entregado a su propio sobrino una embarcación tan potente como el propio diablo. Historias
de bucaneros y corsarios, historias de piratas en el Río de la Plata. John Drake, para 1583, a unos cuantos nudos de La Paloma, Rocha, Uruguay, tras un enfrentamiento inseguro y de malas aguas, con el reflejo de negras nubes y rayos y centellas, escupiendo el propio diablo, su barca da vuelta de campana. La tormenta del diablo estaba en su contra y fue frente a las costas uruguayas, frente a la actual Rocha. Ahí John Drake mostraba que el diablo también podía caer. Había mordido su propia cola. Los españoles habían logrado dar un buen bombardeo a la nave de John Drake, pero para colmo, la tormenta le complicaba más la situación, obligando a que todo submarín tuvieran que dejar la embarcación porque daría una vuelta de campana. John Drake y su tripulación lograron sobrevivir nadando días y noches, encontrándose en tierra en las costas de La Paloma, Rocha. Para sus propias desgracias, fueron atrapados por los charrúas, los cuales dominaban las costas de Rocha y los Palmares. Esa era tierra de indios charrúas. Según relata la historia, lograron escapar 3 marineros y el propio John Drake de las manos de los indígenas charrúas o indios charrúas. Su destino sería propiamente Buenos Aires, pero no les fue bien tampoco. Fueron encarcelados de por vida. Se les respetó por tener grados navales y por tener pactos de esa manera entre las marinas internacionales de que no podían ser ejecutados como soldados de guerras. Los marineros tenían esa condena, vivirían, sí, pero encarcelados de por vida. De esa manera, John Drake quedaría aislado del mundo de por vida, moriría en un calabozo. Para 1584 se envían expediciones para el encuentro de los demás marinos. En teoría deberían estar dispersados por esas tierras. Querían información naval, pero se habían dormido un año. Se relata que en un cruce de aguas hacia el propio mar, dividiendo las tierras, sobre un lado se encontraron 16 cráneos incrustados en palos y huesos dispersados en la boca de salida de las aguas, de esas aguas dulces que dan frente hacia el Atlántico. Según la historia de marineros, se relata que el mencionar también a John Drake cuando uno está navegando provocará la vuelta de campana. Jamás nombres al dragón en el mar.